El amanecer del 20 de marzo de 1876 reveló sobre Valle do Paraíba fluminense horror que nadie en región de facendas cafeeiras había imaginado como posible. La Facenda Santo Antonio, propiedad de 800 hectáreas con casa grande de 3 pisos, que había costado 80 contos de reis y con población de 127 personas, incluyendo familia del barón Augusto de Vasconcelos, feitores y 66 esclavos que producían anualmente 450 contos en café, estaba completamente silenciosa. No había humo de chimeneas, no había movimiento en ventanas, no había sonidos de trabajo. Único movimiento visible era de moscas que formaban nubes densas, cantidad anormal que indicaba presencia de carne en descomposición. Facenda vecina había notado silencio extraño durante 18 de marzo, cuando trabajadores reportaron no haber visto persona alguna. En 19, Coronel Meneses envió mensajero que retornó reportando puerta destrancada, pero silencio absoluto que sugería tragedia. Coronel envió carta urgente a autoridades de Basouras solicitando investigación inmediata porque ausencia completa de actividad durante periodo de cosecha era inconcebible. Autoridades llegaron en mañana del 20 de marzo. Delegado Juan da Silva, doctor médico municipal y 3 policías armados. Cuando se aproximaron a Casa Grande, olor dulce y nauseabundo de descomposición era inconfundible. Doctor médico estimó que cuerpos habían estado descomponiéndose durante 3 a 5 días, sugiriendo muertes alrededor de 15 a 17 de marzo. Interior era escena apocalíptica. En corredor encontraron primer cadáver, feitor Severino colapsado en piso de mármol italiano, mostrando ictericia severa, característica de febre amarela. Exploraron casa, encontrando cadáveres en cada habitación. Baronesa Margarida en sofá de veludo francés, valorado en 8 contos con vestido manchado de vómito negro. 7 hijos muertos en camas con sábanas sangrientas. Barón Augusto sentado en 1900, escritorio inclinado sobre documentos como si hubiera estado trabajando mientras moría. En Sensala, 66 esclavos muertos en jergones de paja, muchos mostrando señales de haber intentado arrastrarse hacia pozo de agua, pero colapsando antes de alcanzarlo. Todos mostraban ictericia, vómitos negros, hemorragias múltiples, presentación clínica inequívoca de febre amarela en fase tóxica. Contabilidad final, 126 personas muertas. Familia del varón, 9. Agregados, 15. Feitores, 18. Esclavos, 66. Era mortalidad de 100%, estadísticamente imposible incluso en epidemias más severas donde mortalidad típicamente alcanza 20 a 40%. Y entonces escucharon pisadas en sala de jantar. Persona viva moviéndose en edificio que habían asumido contenía solo cadáveres. Encontraron a Benedita, esclava de 41 años, sentada calmamente en cabecera de mesa, rodeada por 6 cadáveres de familia. No mostraba síntomas de febre, amarela, sin ictericia, sin fiebre, sin debilidad, expresión de serenidad absoluta antinatural considerando contexto. Cuando delegado preguntó cómo había sobrevivido cuando todos demás murieron, Benedita confesó con voz calma: la fiebre amarilla mató a toda la hacienda porque yo la traje aquí deliberadamente. Colecté mosquitos infectados del pantano donde macacos muertos indicaban circulación de virus. Los liberé sistemáticamente en cada habitación durante noches. Observé a todos enfermar hasta que 126 estaban muertos, todos excepto yo. Para comprender cómo Benedita llegó a ejecutar genocidio que incluía asesinato de 66 esclavos inocentes, debemos retroceder 15 años.
En 1861, Benedita tenía 26 años cuando fue comprada por Barão junto con esposo Joaquim, de 30 años y 3 hijos. María, 8 años. Juan, 6 años. Rosa, 4 años. Precio total: 4.500.000 reis por familia intacta, considerada inversión a largo plazo, porque niños eventualmente serían trabajadores sin costo adicional, y familias eran menos propensas a fugas porque vínculos funcionaban como cadenas invisibles que sistema explotaba. Si quieres descubrir historias que revelan cómo resistencia esclava alcanzó niveles de violencia genocida que trascienden heroísmo, historias donde trauma destruye distinción entre justicia y masacre indiscriminada, suscríbete ahora y activa campanita. Esto es caso documentado como mayor asesinato en masa de imperio brasileño ejecutado mediante cultivo de vectores biológicos durante epidemia de 1876. Tu suscripción garantiza que Nombre de Benedita permanezca como advertencia de lo que opresión extrema genera cuando destruye capacidad de distinguir entre culpables e inocentes. Comenta desde dónde nos ves, porque esta historia demanda debate moral sobre límites de venganza. Durante 9 años, entre 1861 y 70, familia trabajó bajo régimen brutal, pero típico de facendas cafeeiras. Benedita cosía y lavaba ropas, jornadas de 5 de la mañana a 9 de la noche. Joaquim trabajaba campos durante cosecha y carpintería resto del año. Niños hacían tareas menores. Era supervivencia mediante invisibilidad, cumpliendo cuotas meticulosamente para evitar castigos. Pero en 18 de julio de 1870, equilibrio colapsó. Juan, 15 años, desarrolló paludismo. Intentó continuar trabajando con fiebre, pero colapsó. Feitor Sebastián interpretó colapso como fingimiento. Convocó al Barão, que ordenó 400 azotes públicos por insubordinación. João fue amarrado a poste a las 2 de la tarde. Todos 66 esclavos forzados a presenciar, incluyendo Benedita, Joaquim, María, Rosa. Primer azote a las 2:15. Para azote 50, piel destruida, músculos expuestos sangrando. Para azote 100, shock hipovolémico, convulsiones. Para azote 312, João murió. Total, 3 horas de tortura. Cuerpo dejado, amarrado hasta 8 de la noche como advertencia, después arrojado en fosa común sin ceremonia. Benedita suplicó permiso para enterrar hijo con dignidad. Negado. Esclavo insubordinado no merecía ritual que honrara comportamiento castigado. Joaquim experimentó colapso psicológico durante semanas siguientes. Silencio absoluto, llanto nocturno incontrolable y finalmente decisión desesperada de fuga que sabía probablemente resultaría en muerte, pero que prefería a continuar en facenda donde hijo había sido torturado. En 12 de agosto de 1870, 25 días después de muerte de João, huyó durante madrugada intentando alcanzar Mata da Serra do Mar, donde esperaba esconderse. Fue capturado después de 6 horas por capitães do mato que Barão había contratado, cazadores profesionales que rastreaban fugitivos mediante huellas e interrogación de población local, incentivada por recompensas de 50.000 reis por captura. Joaquim fue retornado amarrado con cadenas. Barão ordenó ejecución pública inmediata sin juicio, porque bajo ley brasileira, señores tenían autoridad casi absoluta para castigar fugitivos, y ejecución era respuesta apropiada para fuga interpretada como rebelión que amenazaba orden social. Método: ahorcamiento en mismo poste donde João había muerto, simbolismo deliberado. Ejecución a las 6 de la tarde con todos esclavos forzados a presenciar.
Benedita, María, Rosa colocadas en primera fila a 5 metros, cuerda calculada deliberadamente larga, causando muerte lenta por estrangulamiento que duró 8 minutos de convulsiones violentas mientras cuerpo buscaba oxígeno. Benedita observó sin llorar porque lágrimas serían interpretadas como protesta castigable. Memorizó cada detalle hasta que Joaquín finalmente dejó de moverse. En septiembre, mes después de ejecución, Barão completó destrucción de familia. Ordenó venta de María 17 años y Rosa 13 años a fazendeiros diferentes en regiones distantes. Justificación: familia había producido hijo insubordinado y esposo fugitivo, demostrando genes de resistencia peligrosos que necesitaban ser eliminados preventivamente, aunque María y Rosa nunca habían mostrado comportamiento insubordinado. María vendida por 800.000 reis a facendeiro en Bananal a 100 kilómetros. Rosa vendida por 600.000 reis a facendeiro en Resende a 80 kilómetros en dirección opuesta. Ventas ejecutadas 15 de septiembre simultáneamente en carretas diferentes sin despedidas prolongadas. Separación. Garantizaba que Benedita nunca vería hijas nuevamente. Benedita permaneció sola, única sobreviviente de familia de 5, comprada intacta 9 años antes. Durante 5 años, entre 1870 y 75, trabajó con eficiencia mecánica, resultado no de aceptación, sino de decisión de sobrevivir tiempo suficiente para ejecutar venganza cristalizándose en mente. No mostraba resistencia aparente, no discutía abolición, no intentaba fuga. Simplemente existía en estado de espera, observando todo, aprendiendo todo, acumulando conocimiento que transformaría en arma mediante proceso que nadie anticiparía porque subestimaban capacidad de esclava analfabeta para procesar información científica compleja. Conocimiento crucial vino de observación de epidemias de fiebre amarela que devastaban Río y regiones circundantes durante veranos de 1871, 73 y 74, matando colectivamente más de 10.000 personas. Durante epidemia de 73, doctor médico que Barão contrataba, visitó Facenda múltiples veces, discutiendo naturaleza de fiebre amarela. Benedita, presente como servidora silenciosa, escuchaba teorías sobre transmisión. Doctor explicaba que aunque mayoría adhería a teoría miasmática, algunos investigadores en Cuba y Estados Unidos sospechaban correlación entre mosquitos y enfermedad. Mencionaba que epidemias coincidían con veranos lluviosos, que áreas con agua estancada tenían más casos y que en matas donde macacos habían muerto, personas que visitaban enfermaban días después. Durante 1874, Benedita comenzó a observar patrones mediante caminatas dominicales. Exploró Mata da Serra do Mar a 8 kilómetros siguiendo senderos de leñadores. En enero de 75 encontró área donde Epizotia había matado población de macacos. 17 cadáveres de saguis y bugios en descomposición dispersos en 500 metros cuadrados. Mosquitos extraordinariamente abundantes, formando nubes densas que picaban agresivamente. Densidad notablemente mayor que áreas sin macacos muertos. Benedita no comprendía virología, pero había inferido mediante observación empírica. Macacos muertos más mosquitos abundantes equivalía a humanos picados enfermando con fiebre amarela. Era conocimiento que transformaría en arma. Entre 6 y 12 de febrero de 1876, Benedita visitó Mata, permitiendo deliberadamente que mosquitos la picaran extensivamente para verificar si desarrollaría síntomas, indicando que mosquitos estaban infectados, pero también preparándose psicológicamente para posibilidad de morir si inmunidad no era suficiente.
Recibió aproximadamente 50 picadas visibles, pero durante semana siguiente no desarrolló síntomas, sugiriendo que poseía inmunidad parcial adquirida mediante exposición previa durante epidemias, donde había experimentado infección leve asintomática, generando anticuerpos protectores. Confirmación de inmunidad era crucial. Significaba que podría permanecer durante epidemia que planeaba crear sin riesgo de morir antes de completar venganza. En febrero, cuando nueva epidemia comenzó en Río con noticias de centenares de casos diarios, Benedita reconoció oportunidad esperada 5 años. No simplemente para matar al varón, sino para destruir facenda entera, eliminando todos habitantes, garantizando que propiedad nunca continuaría operando, incluso si herederos distantes reclamaran tierras. Era decisión considerada meticulosamente. Si mataba solo al varón, familia heredaría y continuaría comprando esclavos. Pero si mataba a todos, incluyendo familia, feitores y esclavos, Facenda colapsaría completamente sin estructura humana para administrar propiedad. Decisión de incluir otros 66 esclavos era aspecto más perturbador, pero Benedita explicaría razonamiento con claridad aterradora. Esclavos sobrevivientes serían vendidos a otras facendas perpetuando sistema, y principalmente crearían testigos que podrían reportar que muertes no habían sido naturales si notaban patrones sospechosos. Aunque 66 eran víctimas del mismo sistema, ella concluyó que eran sacrificios necesarios para garantizar destrucción completa, razonamiento que transformaba resistencia en genocidio reproduciendo lógica deshumanizadora de sistema que supuestamente combatía. Entre 13 y 28 de febrero, Benedita ejecutó colección de mosquitos infectados. Visitó Mata 5 veces durante madrugadas dominicales, colectando agua de charcos y bromelias, conteniendo larvas de Haemagogus, sabetes y probablemente Aedes aegypti. Transportó aproximadamente 50 litros total en garrafas de cerámica removidas de despensa, bajo pretexto de estar quebradas. Además, colectó 200 mosquitos adultos vivos en frascos capturándolos mientras se alimentaban en cadáveres de macacos recién muertos, método que garantizaba alta probabilidad de infección. Transportó en frascos cubiertos con tela, permitiendo circulación de aire, evitando asfixia durante viaje de 8 kilómetros. Entre 1 y 14 de marzo, Benedita ejecutó liberación sistemática de mosquitos infectados en todos ambientes de facenda y estableció criadouros donde larvas completarían metamorfosis. En Casa Grande liberó 50 mosquitos adultos durante noches de 1 a 3, entrando en habitaciones después de que familia se retirara a dormir, abriendo frascos cerca de camas donde varón, baronesa y 7 hijos dormían. Mosquitos hambrientos, después de días en confinamiento, picaban agresivamente personas dormidas que no podían defenderse. Múltiples picadas durante 3 noches, garantizando que, incluso si solo fracción estaba infectada, probabilidad de transmisión era cercana a 100%. En Sensala, liberó 100 mosquitos durante noches de 4 a 6, usando mismo método. Esperaba hasta 2 de la madrugada cuando todos dormían después de jornadas exhaustivas. Abría frascos en centro, permitiendo que mosquitos se dispersaran hacia personas cuya respiración y calor corporal atraían insectos. En casas de feitores liberó 50 mosquitos adicionales durante noches de 7 a 9, completando exposición de toda población. Estableció criadouros distribuyendo agua conteniendo larvas en recipientes escondidos debajo de camas, en rincones oscuros, en jardines cerca de ventanas y en ático de casa grande, donde barril grande produciría centenares de mosquitos durante 10 días necesarios para desarrollo completo.
Adicionalmente, se protegía mediante ropas que cubrían cuerpo completamente, aplicación de aceite de andiroba que repelía mosquitos y uso de mosquitero denso durante noches, aunque protección física era probablemente secundaria a inmunidad adquirida que la convertía en observadora inmune de plaga que había creado. Entre 5 y 14 de marzo, primeros síntomas aparecieron. 3 esclavos con fiebre alta en 5 de marzo, hijo mayor del varón, y 2 feitores en 7. Después progresión exponencial con nuevos casos diariamente, hasta que en 14 prácticamente todos estaban enfermos simultáneamente. Doctor médico convocado en 9 cuando ya había 23 enfermos, diagnosticó fiebre amarela inmediatamente basándose en presentación clínica. Fiebre alta, ictericia, vómitos oscuros indicando sangre digerida. Prescribió tratamientos de época: quinina para fiebre, sangrías para eliminar humores malignos, aislamiento de enfermos. Pero tratamientos eran inútiles, porque fiebre amarela no tiene cura específica, y cuando carga viral es alta debido a múltiples picadas, progresión hacia fase tóxica letal es prácticamente inevitable. Si esta historia te está impactando, si comprendes cómo trauma transformó esclava en exterminadora, dispuesta a genocidio, incluyendo 66 inocentes, si presencias lógica que reproduce deshumanización de sistema que combate, comparte este video ahora. No celebramos venganza genocida, sino comprendemos cómo opresión genera monstruos que destruyen distinción entre justicia y masacre. Envíalo a 3 personas que estudian trauma generacional, psicología de violencia extrema, legados de esclavitud. Públicalo donde se discute si resistencia violenta tiene límites morales que no deben cruzarse incluso cuando opresión es absoluta. Y comenta: fue decisión de Benedita de matar 66 esclavos inocentes justificable bajo cualquier marco ético o fue traición a comunidad que merecía solidaridad. Debate necesita ocurrir sin respuestas fáciles. El propio doctor médico, después de 3 días tratando pacientes, desarrolló síntomas en 12 de marzo y murió en 15 en su casa en Basouras. Muerte del médico eliminó única fuente de conocimiento médico, dejando población enferma sin asistencia durante días finales, cuando agonía alcanzó intensidad máxima. Para 15 de marzo, Facenda había entrado en colapso operacional completo. No había personas saudables suficientes para cuidar de 89 enfermos. No había nadie con fuerza para preparar comidas. Y principalmente no había nadie capaz de enterrar cadáveres que comenzaban a acumularse, porque remover cuerpos requería esfuerzo físico que personas debilitadas no podían realizar. Benedita permanecía notablemente saudable durante colapso, circulando entre habitaciones ostensiblemente para proporcionar cuidados mínimos, pero realmente para observar progresión de venganza ejecutada con precisión que medicina de época no habría considerado posible para esclava analfabeta. Entre 16 y 19 de marzo, últimos habitantes murieron en secuencia rápida a medida que fase tóxica progresaba hasta falla completa de órganos vitales. En 16 murieron 23, incluyendo baronesa Margarida, que había agonizado 4 días vomitando sangre negra hasta que hemorragia interna causó shock hipovolémico fatal. En 17 murieron 31, incluyendo 5 hijos del varón que intentaron huir buscando tratamiento en Basouras, pero colapsaron en camino, siendo transportados de regreso por trabajadores de facenda vecina.
En 18 murieron 42, incluyendo todos feitores que habían supervisado trabajo con brutalidad, ahora irrelevante, frente a enfermedad que no distinguía entre opresores y oprimidos cuando virus replicaba en células hepáticas, destruyendo órgano esencial para metabolismo y coagulación. Y en 19 de marzo, Barão Augusto de Vasconcelos, último sobreviviente además de Benedita, murió después de agonía de 10 días que había reducido hombre, que ejerció poder absoluto sobre 127 personas a masa convulsionante, que vomitaba sangre alternando entre delirio, donde gritaba nombres incoherentes, y lucidez aterradora, donde comprendía que familia entera había sido destruida. Benedita permaneció junto a cama del Barão durante últimas 6 horas, susurrando repetidamente según confesión posterior. Juan tenía 15 años cuando lo mataste con 400 azotes. Joaquim era mi esposo y lo ahorcaste después de 25 días. María y Rosa eran mis hijas y las vendiste como mercancía. Durante 15 años esperé este momento y ahora todos pagaron. Toda facenda pagó. El Barão murió a las 4:37 de la mañana vomitando sangre negra, última víctima de genocidio que había comenzado 15 días antes con liberación de primeros mosquitos. Benedita permaneció sola durante 18 horas después de muerte del Barão, sin intentar huir ni ocultar evidencia, sino esperando con serenidad de persona que había completado tarea que había definido existencia durante 5 años. Comió alimentos de despensa, primera vez en 15 años que comió sin permiso porque todos señores estaban muertos y prohibiciones habían perdido fuerza. Durmió en cama del Barão, primera y última vez que dormiría en cama con sábanas limpias. Y cuando autoridades llegaron en mañana del 20, alertadas por facenda vecina, las recibió sentada en sala de jantar, rodeada por cadáveres sin miedo ni arrepentimiento, sino verdad que había esperado revelar. Benedita fue arrestada y transportada a Cadeia de Basuras, donde fue encarcelada 4 meses, mientras investigación verificaba si confesión extraordinaria era verdadera o delirio. Investigación confirmó múltiples detalles corroborantes. Encontraron recipientes con larvas exactamente donde Benedita describió. Encontraron frascos vacíos escondidos donde admitió almacenarlos. Y principalmente patrones epidemiológicos eran inconsistentes con contagio natural, porque todos, 126, habían enfermado casi simultáneamente en lugar de patrón escalonado que caracterizaría epidemia natural, donde mosquitos transmitirían gradualmente a lo largo de semanas. Juicio fue realizado en julio de 1876 en Tribunal de Justicia de Basuras, bajo jurisdicción de juez propietario de Facenda, con escravos que tenía interés personal en garantizar ejemplo severo. Acusación presentada por promotor imperial argumentaba 126 cuentas de asesinato premeditado mediante método sin precedente, cultivo y liberación deliberada de vectores biológicos de fiebre amarela durante epidemia natural, que proporcionaba camuflaje perfecta para crimen que habría sido imposible detectar sin confesión voluntaria. Defensa proporcionada por abogados abolicionistas argumentaba insanidad temporaria causada por trauma de perder familia entera, argumentando que mujer que había presenciado hijo torturado, esposo ahorcado, hijas vendidas, no podía ser considerada legalmente responsable por acciones resultado de colapso mental completo. Pero Benedita rechazó defensa de insanidad con vehemencia, que sorprendió incluso a abogados intentando salvar vida. Durante testimonio, insistió repetidamente que había estado completamente lúcida cuando planeó y ejecutó asesinatos,
que había considerado meticulosamente todas consecuencias, incluyendo muerte de 66 esclavos inocentes, y que decisión de incluir esclavos había sido calculada para garantizar destrucción completa de Facenda, en lugar de simplemente matar al varón. Cuando juez preguntó si sentía remordimiento por matar inocentes, incluyendo niños de 12 años y esclavos que sufrían tanto como ella, Benedita respondió con palabras registradas textualmente: «No siento remordimiento. Juan tenía 15 años cuando lo mataron. Era inocente. Hijo del varón tenía 12, pero eventualmente se convertiría en señor que torturaría a otros. Esclavos que maté eventualmente serían vendidos perpetuando sistema. Única forma de destruir Facenda completamente era eliminar todos, y lo hice. Jury deliberó 5 horas, retornando con veredicto de culpable de 126 asesinatos premeditados, número sin precedente en historia judicial del imperio, que transformaría caso en referencia legal citada durante décadas. Sentencia: muerte por ahorcamiento, ejecutada públicamente como advertencia para otros esclavos. Fecha establecida para 3 de octubre, 6 meses después de genocidio. Ejecución, realizada en plaza pública de Basouras, con aproximadamente 5.000 personas asistiendo según periódicos que describían evento como uno de más significativos de década. Benedita, conducida a patíbulo a las 10 de la mañana, rechazó últimos sacramentos, argumentando que no consideraba genocidio como pecado, sino como justicia que sistema nunca proporcionaría. Últimas palabras registradas por múltiples testigos y publicadas en periódicos abolicionistas fueron: «Vengué a João, a Joaquim, a María, a Rosa. Destruí la hacienda que los destruyó. No me arrepiento de nada, ni siquiera de los esclavos que maté, porque ahora al menos están libres de este sistema. Todos estamos libres. Y si hay infierno, como Padre dice, entonces nos veremos allí, varón, y continuaremos esta conversación por toda eternidad». Fueron palabras que silenciaron multitud que había esperado arrepentimiento o súplica de misericordia, transformando ejecución de criminal en testimonio político sobre injusticias de sistema que continuaría durante 12 años más hasta abolición de 1888. Caso fue citado por abolicionistas como evidencia de que esclavitud genera horror moral que trasciende categorías simples de bien y mal. Artículos argumentaban que sistema que tortura niños hasta muerte y vende hijas como mercancía eventualmente producirá personas dispuestas a cometer genocidio para destruir sistema completamente. Periódicos conservadores respondían que caso demostraba peligro inherente de población esclavizada y necesidad de control más severo, mientras abolicionistas argumentaban que demostraba urgencia moral de abolición inmediata porque cada día de esclavitud continuada creaba más beneditas dispuestas a destruir todo para escapar opresión absoluta. Facenda Santo Antonio nunca fue reocupada. Herederos distantes del varón, primo segundo que vivía en Lisboa y que había heredado propiedad técnicamente, pero que nunca había visitado Brasil, vendió tierras por precio irrisorio de 15 contos de reis, fracción de valor real de 200 contos que propiedad habría tenido antes de masacre. Compradores eran especuladores que intentaron sin éxito encontrar trabajadores dispuestos a vivir en lugar considerado maldito. Rumores circulaban que espíritus de 126 muertos vagaban por Casa Grande durante noches, que gritos eran escuchados por viajeros que pasaban cerca, que cualquiera que intentaba ocupar propiedad desarrollaba enfermedades misteriosas dentro de semanas. Eran supersticiones que medicina racional descartaba, pero que población local creía fervientemente. Durante década de 1880,
Varios intentos de reocupación fueron hechos por familias que necesitaban tierras y que estaban dispuestas a ignorar maldición supuesta a cambio de oportunidad de cultivar café en suelo fértil. Pero todos intentos fracasaron dentro de meses. Algunas familias reportaban que no podían dormir debido a pesadillas constantes. Otras desarrollaban ansiedades inexplicables que las forzaban a abandonar propiedad. Y una familia reportó caso de fiebre amarela que mató a 3 miembros en 1887, causando que sobrevivientes huyeran inmediatamente, temiendo que Maldición de Benedita continuara activa 20 años después de genocidio original. Eventualmente, Facenda fue completamente abandonada, transformándose en ruinas que vegetación tropical reclamó gradualmente durante décadas subsecuentes. En 1920, 44 años después de masacre, ruinas de Facenda, Santo Antonio, fueron visitadas por historiador que documentó estado de descomposición. Casa grande con techo colapsado, paredes cubiertas con vegetación densa, senzala reducida a fundaciones de piedra apenas visibles bajo capa gruesa de musgo y arbustos. Historiador entrevistó residentes ancianos de Basouras que recordaban caso de Benedita, recolectando testimonios orales que confirmaban detalles registrados en documentos judiciales, pero que también añadían elementos folclóricos que habían sido incorporados a narrativa durante décadas de transmisión oral. Algunos ancianos juraban que Benedita había sido bruxa que había invocado demonios para traer plaga. Otros insistían que había hecho pacto con diablo a cambio de poder de matar todos sus enemigos, pero documentos judiciales preservados en archivos de Basouras contaban historia diferente que no requería elementos sobrenaturales para ser aterradora. Contaban historia de mujer que había observado epidemias con atención científica que medicina formal de época apenas comenzaba a desarrollar, que había inferido mediante observación empírica correlación entre epizootías de primates, proliferación de mosquitos y transmisión de fiebre amarela que investigadores formales solo confirmarían décadas después, y que había usado ese conocimiento para ejecutar genocidio que incluyó deliberadamente asesinato de 66 esclavos inocentes, porque había concluido que única forma de destruir Facenda completamente era eliminar población entera, garantizando que ninguna estructura humana permanecería para perpetuar sistema que había destruido familia. Si has llegado hasta final de esta crónica de genocidio ejecutado mediante conocimiento empírico sobre transmisión de fiebre amarela, si presenciaste cómo trauma generacional transformó resistencia en masacre que reprodujo lógica deshumanizadora de sistema que supuestamente combatía, entonces comprendes que historia de esclavitud no produce solo héroes ni solo víctimas, sino también monstruos creados por violencia que reproducen esa violencia contra cualquiera percibido como obstáculo para venganza absoluta. Caso de Benedita permanece como uno de más complejos moralmente y perturbadores de resistencia esclava, porque fuerza preguntas sin respuesta fácil. ¿Puede venganza que incluye asesinato deliberado de 66 inocentes ser justificada bajo cualquier circunstancia? ¿O hay líneas morales que no deben cruzarse incluso cuando sistema niega justicia completamente y todas otras opciones fueron cerradas mediante violencia sistemática? Tu suscripción garantiza que historias como esta sean preservadas no como celebración, sino como advertencia de que resistencia contra opresión tiene límites morales que deben ser defendidos incluso cuando opresión es absoluta, porque cruzar esos límites transforma resistencia en terror que destruye inocentes junto con culpables.
Suscríbete ahora, deja tu like para algoritmo que necesita saber que estas historias merecen ser difundidas y comenta reflexiones sobre dilema que caso fuerza. Proporcionalidad de resistencia violenta es debate que continúa siendo relevante en cualquier contexto donde opresión existe y víctimas consideran métodos extremos para destruir sistemas que los destruyeron primero. Gracias por acompañarnos en Jornada a través de uno de casos moralmente más complejos de resistencia esclava. Nos vemos en próximo episodio donde continuaremos revelando historias que Historia Oficial prefiere enterrar, porque exponen complejidades morales que narrativas heroicas simplificadas no pueden capturar.